Hoy, amigos, tenemos que dar el pésame a esas familias de esos dos bomberos que han muerto aquí en Alcorcón y también la pronta recuperación del resto de sus compañeros, que descansen en paz, y todo el apoyo de la familia de Distrito TV a sus familiares y toda la consolación posible. Pero saben que además de esa desgraciada noticia tenemos que hablar de muchas cosas y tenemos que hablar del verano. El verano, que está a la vuelta de la esquina, puede ser una fecha clave para determinar por dónde va a ir todo esto. Lo cierto es que en la situación que vivimos ahora, Pedro Sánchez puede estar viviendo la peor situación de todo su gobierno, de la anterior legislatura y de esta. ¿Por qué? No tiene presupuestos, sus socios dicen directamente que no van a apoyar el aumento del presupuesto de defensa, no tiene el apoyo tampoco de los partidos de la oposición y además Pedro Sánchez vive un momento pues muy difícil en todos los sentidos. Sigue el chantaje de Puigdemont, sigue utilizando al señor Pumpido para intentar tapar toda su corrupción y sobre todo dar la amnistía a los catalanes, y en definitiva viene también un tsunami judicial que pone a su mujer y a medio gobierno al borde del banquillo. Pero es que el verano es la fecha clave por una sencilla razón, porque las noticias que están saliendo es que Junts en verano darían por amortizado a Pedro Sánchez. Daría carpetazo definitivo a Pedro Sánchez. Y según las informaciones que han salido de la prensa, funcionaría de la siguiente forma. Junts esperaría a que el Congreso aprobara pues que la inmigración fuera competencia de la Generalitat y que las fronteras pasaran a la Generalitat. También Junts esperaría a esa amnistía que va a dar de forma veloz el señor Conde Pumpido, y Junts, pues lógicamente, daría por amortizado todos sus objetivos políticos, porque una vez ya que hubiera amnistía, Puigdemont podría volver a España. Y dirán ustedes, pero bueno, si Puigdemont puede seguir sacándole muchísimas más cosas a Pedro Sánchez. ¡Ojo! Que el apoyo de Junts a Pedro Sánchez le está saliendo muy caro a Puigdemont. Y es que Alianza Catalana acaba de multiplicar por 5 sus apoyos según las últimas encuestas. Y es el partido de Puigdemont el que está perdiendo el apoyo de su electorado. Y en estos instantes ni siquiera la suma de los independentistas les llevaría a una victoria electoral. Por eso, en estos instantes, amigos, Santos Cerdá, perseguido también por la justicia y que en breve puede ser imputado por sus presuntos delitos de corrupción, está detrás de Puigdemont día sí y día también. Le ha prometido que en verano Puigdemont estará en España. Por eso la importancia del verano. El verano puede ser definitivo para todos. Por un lado, puede haber presupuestos, es lo que intenta el gobierno de Sánchez. En verano tendrá que tener ya el gasto militar aprobado Pedro Sánchez, porque en verano habrá una reunión de la OTAN y lo tendrá que dejar matizado. Y en verano Puigdemont dirá si sigue con Sánchez o no sigue con Sánchez, si ha alcanzado sus objetivos políticos o no ha alcanzado sus objetivos políticos. Lo cierto es que ya poco más puede sacar Puigdemont a Sánchez después de sacarle una amnistía ilegal, después de sacarle la cesión de las fronteras de la inmigración de forma ilegal, saltándose la Constitución y dejando a Cataluña como un Estado independiente de facto en estos instantes del Estado español. En definitiva, todo está condicionado a ese verano, amigos, que puede ser determinante. Si Puigdemont da carpetazo, se acabó. Pedro Sánchez se acabó, sin presupuestos, con los socios en plena rebelión y con Puigdemont diciéndole que se vaya al guano. Pedro Sánchez no podrá seguir en el gobierno y tendrá que convocar elecciones. Esa es la realidad. Pero lo cierto es que el Partido Socialista quiere ofrecer a Puigdemont lo que sea,
De hecho, Zapatero quiere coger las negociaciones con Puigdemont. No puede soltar al Palomo, no pueden soltar al Palomo. Otegi se reunió con Puigdemont. No sueltes al Palomo. Necesitamos al Palomo que siga en Moncloa para seguir chupando del bote, haciendo y deshaciendo lo que queremos los enemigos de España. Pero también el señor Puigdemont está teniendo un desgaste que, por ejemplo, no tiene Otegi, que sigue haciendo las encuestas. Puigdemont le ha seguido un partido que se llama Alianza Catalana por la derecha y le está robando votos. Le está robando votos a marchas forzadas. De hecho, el núcleo duro de Junts no quiere ya que Puigdemont siga. Le han dicho que abandone a Pedro Sánchez. ¿Por qué? ¿Al final está gobernando la Generalitat Catalana que se lo había prometido Sánchez? No. De momento, ¿la amnistía se le ha aplicado a él? Tampoco. Ha conseguido, sí, cosas como el tema de la hacienda catalana. Sí, ha conseguido cosas. Pero no todas las cosas que quería conseguir. Y ojo, que en este momento el desgaste es brutal. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué va a pasar este verano? Todo el mundo apunta a que va a ser decisivo. ¿Seguirá o no seguirá Pedro Sánchez? En estos momentos Pedro Sánchez está al límite, al filo. Ningún presidente de gobierno en ninguna democracia del mundo es capaz de aguantar la avalancha de problemas que le vienen, sin presupuestos que no presenta siquiera, incumpliendo la ley. Y tiene trabajando a todos los órganos parasitados por él mismo para intentar controlar la situación. Pero ojo, que todo tiene un límite. Mientras tanto, la situación de los menas, pues cada día se complica más. Es cierto que Pedro Sánchez ha hecho un reparto de menas como la da la gana, pero es cierto que ya empiezan a haber voces diciendo que los menas que se comporten de una forma no adecuada, habrá que mirar si los tenemos o no los tenemos. O directamente tendríamos que mirar que por qué tenemos que estar criando nosotros los hijos de otros. Y además, amigos, un mena que cuesta 4.500 euros. Un mena. Si la mayoría de las familias españolas con 4 personas, con 2.500 viven, pero un mena, 4.500 euros, pues oiga, metámoslo en un crucero que cuesta 1.000 euros o 1.500 euros al mes y que estén disfrutando en el crucero. Pero ¿cómo es posible que cueste un mena 4.500 euros? Se ha hecho un círculo de negocios sobre la inmigración brutal. La Comunidad de Madrid, ¿qué es lo que ha dicho su consejero de Presidencia? Le ha dicho a Pedro Sánchez que hay que tomar medidas con los menas que no cumplen las normas y que habría que empezar a pensarles, a sacarles fuera. Escúchenlo. Claro que lo que primero tenemos que garantizar es la especial protección del menor. La prioridad es la protección de todos los menores. Y por eso, ante los casos que se han producido y que se puedan producir de personas que están presentando, de menores que están presentando distintas dificultades de adaptación, que están protagonizando también episodios violentos o delictivos, lógicamente hay que plantear una solución que sea realista, que sea eficaz para estos mismos jóvenes, para estos mismos menores, pero también para el resto de compañeros que están en esos centros de menores, en este caso gestionados por las comunidades. Esto, amigos, no tiene solución. O sea, lo que no se puede coger y decir, oiga, entren de aquí de forma ilegal. De forma ilegal. Que le vamos a coger, le vamos a dar casa, le vamos a dar alimento, vestido y encima una paguita. Y luego, si se comportan como se comporten, pues lógicamente da lo mismo. Porque como son menores, no se les puede aplicar la ley. ¿Y entonces qué hacen los menas? Pues crear su propia ley. Es increíble, pero cierto. Y lo más cierto es que la mayoría de los menas ni siquiera se hace la prueba del ADN. Porque tienen más años que Matusalén. Y los tienen ahí en centros menores con niños de 12 años, de 13 años, tipos que a lo mejor pueden tener 25 o 30 años. Esto es vergonzoso. ¿Por qué eso hemos rescatado, amigos, una intervención de una senadora que habla directamente que parece que este Estado está secuestrando
está secuestrando institucionalmente a los niños. Porque yo le voy a hacer a todos ustedes, oiga, vamos a ayudar a los niños pobres. Pues cojamos ese MENA, hagamos un centro, lo pagamos los españoles, en Marruecos. En ese centro metemos al niño, le damos educación, etcétera, 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 etcétera. Con sus padres al lado. ¿Por qué no hacemos eso? Y nos cuesta cada MENA 300 euros. Que no tendríamos que hacerlo tampoco, pero miren qué solución. Y qué respetuosa con los derechos humanos. Le damos educación, le vestimos, le damos de comer y encima le tenemos cerca de los padres. No, oiga, no, los tenemos que tener aquí, a los niños, porque lo dice las normas internacionales que se han firmado, porque lo dice la ONU, y los tenemos que tener ese secuestro institucional. Escuchen este vídeo, amigos, porque es brutal, de una senadora. Veanlo. Bueno, hoy han venido ustedes aquí y la verdad es que han venido a reclamar los derechos de los menores extranjeros no acompañados. Han comentado que se vulneran sus derechos porque se pone en duda su edad, que no pueden vivir en la calle y que se les debe facilitar una vivienda. Han exigido empleos dignos con los que se puedan ganar la vida. Incluso han hablado de que el Gobierno no está ayudando a los jóvenes y han atacado duramente a la Fiscalía. Y nos han instado a buscar soluciones. Bien, la principal solución es no permitir que nadie entre en España dando una patada en la puerta, es decir, de forma ilegal. Esa es la primera premisa. La segunda es que si de verdad son menores de edad, es nuestra obligación devolverlos con sus padres. Si son menores, donde deben estar es allí, con sus familias. Y quedarse con menores como país es un secuestro institucional. Lo tercero es abrir los ojos y señalar el problema. La llegada de menores extranjeros no acompañados no es una oportunidad, como lo venden ustedes, sino un grave problema que impacta en seguridad, en gasto público y en cohesión social. Y le doy los datos. El 75% de los reclusos de los centros de juventud entre 18 y 22 años son inmigrantes. Más del 54% son marroquíes. Podemos ir con los datos de mayores de edad, incluso con las violaciones, y los números se disparan. Hablan de sus derechos como personas, que las tienen, como cualquier ser humano, pero se olvidan de señalar sus deberes, como el de no delinquir, y se olvidan de los derechos de los catalanes, y uno de ellos es la seguridad. Exigen aún más oportunidades y recursos para los extranjeros que acaban de llegar de forma ilegal, recursos que no se ofrecen ni de lejos a los catalanes vulnerables. ¿Saben cuánto paga la Generalidad por cada menor extranjero no acompañado? Este año, este 2025, 4.367 euros al mes solo para manutención. A esto hay que añadir el dinero de bolsillo o paga que otorga el Gobierno de España, los 614,65 euros al mes que reciben hasta cumplir los 23 años. ¿Les dan esto a los menores vulnerables catalanes? Ni de lejos. Pero ni a los menores vulnerables, ni a los ancianos que necesitan una residencia geriátrica, ni a las personas con dependencia que les dan una ayuda de poco más de 700 euros al mes. Exigen que se les facilite una vivienda, porque no pueden estar en la calle. Mire, existen más de 50.000 catalanes en una lista de espera de vivienda social. ¿Les pasamos por encima a todos estos catalanes que están en la lista de espera de vivienda social? ¿Les damos una vivienda a las personas que han entrado en nuestro país de forma ilegal y al catalán que lleva años esperando, que siga esperando, por el hecho de que es catalán? ¿Por eso no tiene ningún derecho? Miren, hay dos cosas que desde Vox vemos muy claras. La primera es que todo el que entre en España debe hacerlo de forma legal, sabiendo los españoles quién entra en nuestro país, empezando por los antecedentes penales, que no lo sabemos. Y segundo, que la hucha pública que suponen las ayudas y los servicios públicos deben estar primero, antes que nadie, los de casa, los españoles, porque son a quien nos debemos. Pues amigos, es blanco y en botella. ¿Qué es esto? Que la Generalidad catalana se está gastando 4.500 euros por cada MENA. Y que luego encima le den un sueldecito de 600 euros. Esto no tiene cabeza. Pero los menores españoles no reciben ese dinero. Y es que encima ahora que hay que darles una vivienda. Pero oiga, ¿por qué tengo que yo estar dando la vivienda, trabajando como un loco para pagarle una vivienda que un tipo
que viene aquí dando una patada a la puerta, que luego no cumple las normas y encima está dañando a la sociedad? Es que, amigos, lo que estamos creando, lo vuelvo a repetir, es la idiocracia perfecta de Pedro Sánchez. Es la idiocracia creando una situación donde los violentos, donde los que más fuerza tienen, pues tienen todos los derechos y todas las virtudes, mientras que el ciudadano a pie el único derecho que tiene es pagar impuestos. Mientras tanto, tenemos que hablar de lo que está pasando en el Valle de los Caídos, amigos, en la Cruz de los Caídos. Estamos hablando de la gran tradición de la Iglesia Católica y del Arzobispo de Madrid. ¿Cómo es posible que se hayan puesto de rodillas ante Pedro Sánchez para resignificar la Basílica del Valle de los Caídos, de la Cruz de los Caídos? Es increíble, amigos. Luego vendrán a pedir ayuda cuando los persigan, cuando los maten, como pasó en el año 36. Pero si sois unos traidores, si os estoy poniendo de rodillas a los mismos que os quemaban, que os cortaban en dos, que os perseguían como perros. ¿Cómo que hay que resignificar el valle? ¿Cómo que hay que resignificarlo? O sea, ¿va a dejar de ser una basílica? ¿Qué ponemos? La hoz y el martillo en vez de un símbolo cristiano, quitamos los símbolos cristianos y metemos los símbolos marxistas. ¿Qué película? Vean ustedes cómo ha sido recibido por una persona que le damos desde aquí la enhorabuena, el arzobispo de Madrid. Sí. Ese personaje de la línea del Papa Siniestro. Escúchenlo. Eres un traidor. Te has vendido por un plato de lentejas. ¿Por qué te has vendido al gobierno? Que Dios te bendiga. Sí. Que Dios te lo demande a ti. Que Dios te lo demande. Que Dios te lo demande. Que eres un Judas, traidor. Que te has vendido, colaboracionista. No tienes vergüenza. No tienes vergüenza, Cobo. No, y a ti te lo demande por traidor. No tienes vergüenza. Te has vendido, Judas. Cobo, te has vendido como Judas por 40 monedas de plata y terminarás como Judas en el infierno. Y amigos, hoy es el día de la liberación. Atención, que Donald Trump va a anunciar los aranceles. Luego estaremos con Ivo Petit para darle la última hora de lo que va a pasar con los aranceles. Y atención, que Elon Musk acaba de descubrir que hay 5,5 millones de inmigrantes ilegales con documentos de la Seguridad Social, sin limitaciones, incluso sin la limitación de poder votar. Podríamos estar hablando del mayor pucherazo de la historia del mundo. Bueno, salvo el de Brasil.